Figuras. Son los personajes del deporte que hacen historia y que usted podrá conocer más de cerca en Antena 2. Figuras. Conduce Jaime Orlando Pulido. Llegar a la cima del Everest para un escalador es como ganar un mundial para un futbolista, el Tour de Francia para un ciclista o una corona mundial para un boxeador. Es algo que no se compara con nada. Luego de tanto esfuerzo, son solo 10 minutos en la cima del mundo, pero es un orgullo indescriptible. Esta es la historia de Mateo Isaza, que se preparó durante más de 10 años para vivir este momento, corto en el tiempo, pero del que no se olvidará nunca. Por lo menos para mí sí era un gran sueño poder ir a la montaña. Es la más alta del mundo, está en los Himalayas y no sé, algunos montañistas dirán que prefieren ir a otras, pero para mí sí era el Everest, era mi Everest, porque creo que hay muchos Everest en la vida del hombre, ¿cierto? Pero para mí era esta, la montaña de piedra, de roca, de hielo, es uno de los tantos, tal vez, uno de los tantos Everest. Y bueno, sí, era mi gran sueño poder estar allá. ¿Cuándo arranca la expedición? ¿Cuándo arranca de Medellín? Bueno, arrancamos finalizando marzo, con la agencia de viajes AGUA que dirijo. Llegué hasta el campo base con un grupo de 12 personas. Tú llegas a Katmandú, la capital de Nepal. ¿Cómo es el viaje? ¿Medellín qué? ¿Cuántas escalas para llegar allí? ¿Cuántos días? Bueno, es un viaje bastante largo, casi 3 días con las escalas, porque tienes que viajar o por Estados Unidos o por Europa. Luego la segunda parada es en el Medio Oriente, que puede ser en Doha, Qatar, o en Estambul o en Dubái. Normalmente para en alguno de esos 3 lugares. Y ya finalmente se llega a Katmandú. Entonces es un viaje que, pues sí, toma 2 escalas, pero con el tiempo de las escalas y la duración de los vuelos son entre 2 y 3 días de viaje para llegar a Katmandú. Y ese viaje que empieza aquí, ¿va con todo el equipaje de la subida, de la escalada? ¿Lo compran allá para evitar pues el sobrecupo en los aviones? ¿Cómo manejan ese tema, Mateo? Sí, digamos que lo que es la indumentaria de ropa y el equipamiento personal, uno sí lo lleva desde acá porque son las cosas que uno sabe que le sirven, que le funcionan, pero igual si uno necesita algo en Nepal se consigue todo. Allá hay tiendas de montañismo, todas las que uno quiera, y allá puedes mercar todo para la expedición. Yo sí llevaba todas mis cosas desde acá. ¿Qué llevaba en la maleta? Bueno, lo más importante para mí era el equipo de protección del frío, o sea, las chaquetas, la ropa térmica especial para afrontar esas temperaturas, y también era muy importante llevar, yo trabajé muy juicioso en la parte de la alimentación, entonces llevaba suplementos, proteínas, magnesio, geles, todas esas cositas y no se consiguen allá, no es fácil, entonces eso era para mí como un tesoro, la alimentación y todo lo que es la ropa, las botas también muy importantes, pero básicamente era eso, la ropa y el equipo de escalada y la alimentación que llevé. Esa ropa tiene algo muy especial, obviamente diferente a la ropa normal de la gente. ¿Está hecha de qué? ¿Cómo es? ¿Por qué no nos cuenta un poquito, Mateo? Bueno, uno en la montaña se viste con capas, entonces se pone, no sé, primero un saco, una camiseta, luego un saco delgado que puede ser en fibra polar, luego una chaqueta de plumas no muy gruesa, y finalmente, bueno, cuando uno vaya de 7.500 metros hacia arriba, usa un traje de plumas enterizo desde los tobillos hasta la capucha. Sí, que eso finalmente es lo más térmico, se usa, todo su relleno es de plumas, que normalmente son plumas de ganso, que ellas forman como un tabique por dentro que se llena con el aire que el cuerpo calienta, y bueno, es como lo que se usa hoy en día porque es bien liviano, pero a la vez bien térmico. Ese es el traje principal de protección de pluma. Que se utiliza desde cierta altura para arriba, no desde el comienzo. Sí, nosotros usamos las plumas, por ejemplo en el campo base tenemos chaquetas de plumas, pero un poco más delgadas. Ya cuando uno asciende sí le toca ponerse este traje que es enterizo. Yo lo usaba a partir de 7.500, hay otras personas que lo usan desde antes, pero sí, digamos como de tal vez menos 20 grados, ahí ya lo empieza a usar uno, porque si no es bastante caliente y es difícil quitárselo en medio de la ascensión. Entonces hablemos de
que ya llega a Nepal, ya tiene todo, a Katmandú, tiene todo el equipaje. Hay personas que usted nos los ha dicho y que también conocíamos a través de nuestro diálogo con Nelson y con otros escaladores, que se llaman Sherpas, que son originarios de allí y que su trabajo es eso, acompañar, llevarle el equipaje a los montañistas. ¿Cómo es ese arranque ese día? Y estamos hablando de qué día de mayo, Mateo. Bueno, a ver, pues la expedición arranca en un lugar que se llama Lukla, 2600 metros, allá nos deja el avión y empezamos a caminar por las montañas 8 días hasta el campo base. Todo ese recorrido, digamos, el equipaje que uno tiene, yo tenía aproximadamente 40 kilos entre todas mis pertenencias. No es tampoco mucho para vivir 2 meses, ¿cierto? Todo ese equipaje lo cargan los Sherpas. Quizás también hay otras etnias, pero normalmente los que viven en ese valle del Khumbu son los Sherpas. Ellos cargan todo el equipaje hasta el campo base y del campo base hacia arriba ellos también equipan la montaña, cargan los alimentos porque desde el campo base hasta la cima hay otros 4 campamentos. Entonces ellos son como los encargados de trabajar, de portear los equipos, de subir todo lo que haya que subir y a la vez son los guías de los extranjeros que vamos a escalar. Son personas supremamente fuertes, adaptadas quizá genéticamente por generaciones a esa altitud, gente también muy humilde, muy pobre, que solo tienen ese trabajo esos 2 meses del año y con eso sobreviven el resto del año, pero básicamente sí, ellos son los que hacen el trabajo más duro allá en el Everest, en la montaña. Se llega inicialmente a 5.300 metros, tengo entendido, y ahí, ¿qué pasa? ¿Cuántos días hay que estar? ¿Cómo es esa rutina a esa altura, Mateo? Sí, correcto, el campo base está a 5.300 metros, que es como la altura más o menos del Nevado del Ruiz, para darnos una idea. Y una vez uno llega allá, pues debe hacer un proceso de aclimatación en la montaña, porque aunque son solo 4 campamentos y ya cuando uno está aclimatado, pues ir hasta la cima toma 5 días, un día al campo 1, el segundo día al campo 2, al 3, al 4 y a la cima el 5.º día. Aunque solo tomaría 5 días en teoría, para poder hacer eso tienes que aclimatar el cuerpo, y para que el cuerpo se aclimate, que es un proceso complejo, fisiológico, en el que se crean glóbulos rojos para coger el poco oxígeno disponible en el aire. Todo este proceso fisiológico hay que hacerlo despacio, entonces lo que uno empieza a hacer es subir del campo base a los campamentos de altura. Entonces uno sube un día al campo 1, descansa, duerme un par de noches, vuelve y baja, descansa en el campo base, unos días, cuando se recupere vuelve y sube, pero entonces ya sube un poco más al campo 2 o al campo 3, vuelve y baja hasta el campo base, descansa. Eso se llaman rotaciones. Normalmente, como la mayoría de personas suben con oxígeno, ellos hacen como una rotación y luego se van a descansar, sea al campo base o ya la mayoría están descansando, toman un helicóptero y bajan a la ciudad a descansar. ¿Por qué? Porque digamos que la gran clave es tener un balance correcto entre la aclimatación y el descanso, o sea, no desgastarte, porque entre más te quedes arriba, más te aclimatas, pero tu cuerpo más se desgasta porque no recibe alimento. Entonces, si te quedas mucho arriba, después bajas, pero ya no vas a tener fuerza para subir. Entonces, es importante hacer como las rotaciones correctas, aclimatarse correctamente y luego bajar unos días a descansar. Si uno puede bajar a Katmandú, pues perfecto, porque duermes en una cama, en un buen hotel, comes bastante, 4 o 5 días, vuelves y subes en helicóptero al campo base y ya estás listo para subir a la cima. Es como lo que hacen normalmente las personas. Yo lo hice un poquito diferente porque yo iba a subir sin oxígeno, sin Sherpas, sin porteadores, sin guía, entonces estuve más tiempo en la montaña aclimatándome, porteando mis alimentos, mi equipo, todo lo que necesitaba. Y más o menos uno hacía frente a la montaña, el recorrido. El Sherpa llega hasta ahí, por lo menos en el caso suyo, llega hasta los 5.300 metros, que es el campo base. Y ahí ya emprende la subida solo, usted con su equipaje, sin oxígeno, pero también hizo esa rotación de bajar un poco, volver a subir, bajar, volver a subir, o su progresión no tuvo esa rotación. Sí, yo hice 2 rotaciones completas, o sea, subí al campo 1, dormí varias noches, luego al campo 2, luego toqué el 3 y bajé al campo base a descansar, ahí descansé, no sé, una semana, volví, subí, ya en esta segunda rotación pude subir más alto, casi hasta el campo 4, volví, bajé y descansé. Pues mi plan era descansar unos 5 días, pero solo pude descansar 2 porque los meteorólogos vieron una ventana como de buen tiempo, entonces
entonces me tocó solo descansar 2 días y volver a subir. Yo nunca bajé del campo base a descansar, pues me hubiera gustado, también es más costoso, pero bueno, sí, descansé en el campo base solo 2 días y arranqué para la cima. Ahora, usted dice algo muy importante, hay gente especializada, meteorólogos, que son los que les van dando las pautas a ustedes y, como decía ahora, hubo un día en que dijeron, hoy es el día, va a estar clarito, va a estar bueno, no va a haber viento, aprovechemos. Sí, exacto, pues la climatología es algo en lo que todavía a los humanos nos falta avanzar, ¿cierto? Porque es bien difícil predecir, dar un parte exacto, pero sin embargo, pues como los mejores meteorólogos están ahí trabajando con las agencias, dando partes meteorológicos más o menos precisos, y sí, ellos dijeron, bueno, ellos vieron como una ventana de buen tiempo entre el 13 y el 18 de mayo, y yo no sé, era como el 8 o algo así, entonces yo tenía que empezar a subir ya la montaña porque, como te digo, uno tiene como que predecir el clima 5 días antes, porque en el intento de cima tienes que ir al campo 1, luego al 2, luego al 3, luego al 4, y tú tiras a que ese día que los meteorólogos dicen, pues sea el día de cima, ¿cierto? Entonces, pues eso ocurrió en esta oportunidad, ellos dieron como esa ventana de buen clima y bueno, yo también tenía una dificultad y era por no usar oxígeno. Yo no podía esperar a que las personas, porque hay una parte en el Everest donde las personas como que se acumulan, se hace un nudo de un cuello de botella, es difícil como escalar, entonces tiene que pasar uno por uno, toma tiempo, y si tú paras a esperar, pues te congelas. Los que lo intentamos sin oxígeno no podemos parar, entonces yo también quería tirarme en la primera ventana de buen tiempo, yo iba a ir allá de primerito para como evitar las filas de personas que lo iban a intentar después. En esa ascensión hacia la cumbre, usted dice, van varios o van muchos, dependiendo del buen clima. ¿Se hace cada uno en solitario, a pesar de que tiene gente a su lado? ¿Se ayudan entre ustedes en esa subida, en esa ascensión, en algo que les falte, que le preste uno al otro, o cada uno va enfocado en lo suyo, Mateo? Pues mira, yo diría que el 90% de las personas tienen su guía o su Sherpa, ¿cierto? Que viene siendo lo mismo. Entonces, el Sherpa es el que te lleva el oxígeno, te ayuda en lo que necesites, te cambia el agua, bueno, y en fin. Como yo estaba solo, yo no tenía quien me ayudara o me apoyara, pero sin embargo uno se encuentra personas de otras expediciones. Como la montaña es peligrosa y es muy vertical, entonces vamos todos subiendo por unas cuerdas que se han fijado previamente. Entonces digamos que va uno detrás del otro. De hecho, hay partes donde no te le puedes pasar a la gente porque es muy vertical, porque todos estamos pegados de la misma cuerda, pero sí, todos vamos por el mismo caminito. Y se van hablando entre ustedes, se van diciendo, cuidado, por aquí no, cuidado con este paso, aquí está muy difícil. ¿Se vuelve como un trabajo de equipo? En los primeros, llegando hasta el campo 2, sí, uno saluda a otros montañistas, se encuentra, pues le pregunta qué nacionalidad es, hay una buena, digamos, como camaradería. Pero a partir de ahí la gente empieza a usar oxígeno, entonces ya cuando usas oxígeno la gente tiene una máscara, prácticamente no se puede hablar, uno no les oye, uno va con gafas, con varios gorros, entonces el viento tampoco te deja oír. O sea, yo en el intento a la cima, desde el campo 4, pues prácticamente no pude hablar con nadie, solo bueno, pues ahorita les contaré, pero con un chico que estaba en la cima en problemas, con él pues ya le quité la máscara para yo entenderle, escucharle. Pero de resto no, toda la noche fue en silencio, detrás de la línea de personas, solo con paciencia. Cuando se llega a los 8.000 metros, que es el campamento 4, ¿ahí qué le pasa por la cabeza a uno? O a ustedes, ¿no? Que son los que están allá, Mateo. Bueno, pues por ahí varias veces me han preguntado que si tuve mucho miedo o qué sentía ya. Yo
yo allá estaba supremamente enfocado, concentrado, no tuve ni siquiera espacio para el miedo. O sea, tenía mis dudas, es porque el parte meteorológico no funcionó bien. Decía que el viento iba a ser bajo y fue bastante alto ese día que yo subí. Pues muchas personas se volvieron sin llegar a la cima por el viento. Pero sí, allá en el campo 4 nadie te puede ayudar, estás en un lugar realmente, como le dijera, aterrador. Eso es un viento que no te deja escuchar, que mueve la carpa y uno piensa que va a salir volando con la carpa, uno adentro de la carpa. Sí, es en un collado donde siempre pega el viento muy fuerte. Yo ahí estuve unas, no sé, 6-8 horas descansando, metido dentro de la carpa, derritiendo el hielo para poder hidratarme, y ya a las 8:30 de la noche fue que arranqué para la cima. ¿Por qué de noche? También he visto, y leyendo para poder hablar con usted, Mateo, veo que casi todos arrancan en la noche. ¿El clima de la noche es más propicio para poder ascender? No tanto el clima, uno asciende de noche porque en la noche pues es más frío y digamos la nieve es más compacta, hay menos posibilidad de avalanchas o de que se caigan rocas de la parte alta de la montaña. Cuando escalas, no sé, al mediodía y está pegando el sol, caen más avalanchas, bajan rocas a 1000 kilómetros por hora como proyectiles y pasan por el lado de uno. Entonces en la noche evitamos esos peligros, tratamos de llegar a la cima al amanecer y ya tenemos, digamos, como toda la mañana con luz para hacer el descenso, que normalmente es más peligroso. Entonces también por eso uno trata de llegar al amanecer para descender con luz al campamento. Pero no deja de ser peligroso la oscuridad. Dicen que la oscuridad no es buena compañera, Mateo. Si estás en una montaña donde no hay cuerdas, donde no conoces la ruta, sí, porque es muy difícil, no tienes puntos de referencia y te puedes perder, o sea, porque las montañas son gigantescas y vas escalando y de pronto no sabes para dónde vas, no sabes dónde está la cima. Eso puede ser un problema, pero no es el caso del Everest porque hay cuerdas hasta la cima, entonces tú vas siguiendo la cuerda y vas con una linterna en tu cabeza. Entonces, en realidad no hay problema en subir de noche, es más seguro. ¿A qué hora llega a la cima? 8.849 metros. ¿Y con cuántos llega? Bueno, a ver, el día que yo salí, mi plan era salir tipo 6 de la tarde, pero a esas horas había mucho viento. A esas horas comenzaron a salir las expediciones. Yo calculo que más o menos unas 40, 50 personas ascenderían ese día. Yo vi que los grupos empezaron a salir 5 o 6 de la tarde, pero como el viento era tan fuerte, yo decidí esperar a ver si mejoraba. Y a las 8 de la noche no había mejorado y ahí fue que yo arranqué. En el Everest pasa algo y es que está como de moda y muchos de los escaladores que van, diría yo que la gran mayoría, es gente muy inexperta y a pesar de que van con oxígeno, van despacio. Entonces yo salí a las 8 de la noche y no sé, tal vez a las 9 ya había alcanzado el grupo de personas, ¿cierto? Y como te comentaba ahorita, todos vamos por una cuerda, entonces llegó un punto en donde yo no me les podía pasar y ahí estuve toda la noche a un ritmo muy, muy lento. Yo no sé cuánto me pudieron haber retrasado, pero yo estuve de 9 de la noche a 6 de la mañana detrás de un grupo de personas muy lento. Afortunadamente mi cuerpo no se sentía frío, entonces por eso siempre seguí. Yo dije, en el momento que me dé frío me tengo que devolver porque voy muy despacio. Quizá 4 o 5 horas me tocó esperar en esa fila y finalmente llegué a la cima de la montaña como a las 12 del día, o sea, me demoré casi 16 horas, solo el ascenso, 16 horas esperando con las filas, con todo, pero bueno, finalmente después de 8.600 metros la gente comenzó a devolverse, entonces tal vez la mitad del grupo se devolvió y ahí ya no hubo fila, pude seguir como a mi ritmo. Solo cuando llegué al famoso escalón Hillary, que es, no sé, media hora antes de la cima, ahí me tocó como otra espera, pero bueno, finalmente llegué a la cima y era solo para mí porque solo había una pareja para empezar a ascender, entonces yo era la última persona en la montaña, que también era pues bien bonito, pero a la vez daba susto estar solo allá porque sabes que nadie hay detrás, que nadie más está ascendiendo, pero bueno, fue especial ese momento.
¿Cómo se ve el mundo desde 8.849 metros? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, pues me asombró un poco la diferencia que hay mirar hacia el lado de Nepal y hacia el lado de China, porque digamos que ahí se marca o se acaba como la cordillera del Himalaya y empieza todo lo que es el Tíbet, que es como un altiplano, aunque es alto, no sé, 4.000, 5.000 metros, no hay montañas. En cambio, para el lado de Nepal ves las montañas de 8.000 metros, hay como una diferencia ahí marcada que me impresionó. Y no, aunque fue muy bonito, también el viento era muy fuerte, yo era el último, entonces tú llegas allá y llegas con emoción, pero no es una emoción completa porque sabes que estás en la mitad del camino y que la cima real está abajo, ¿cierto? Los accidentes ocurren la mayoría en el descenso, entonces tú allá, o yo por lo menos, yo llegué y no era una felicidad completa. Yo decía, bueno, listo, ya tengo que bajar, el viento era súper fuerte, solo pude hacer un pequeño videito corto, llevaba hasta una banderita para tomarme la típica foto, pero no la pude sacar del ventarrón, de la temperatura tan fría. Entonces fue ahí como un momento, sí, de emociones encontradas, pero bonito, obviamente. Y un momento muy corto, ¿no? Porque usted dice, llega uno, está ahí y no se puede quedar mucho tiempo allí, ¿no? Sí, claro, yo no estuve ahí más de 10 minutos, por la hora tenía pues que descender rápido, era tarde las 12 del día, no era la hora, digamos, indicada para estar allá. Entonces sí, tenía afán como de empezar el descenso. ¿Y el descenso cómo fue? El descenso fue bien, de emociones fuertes, porque yo empecé el descenso y a la media hora, allí cerca del escalón Hillary, encontré, bueno, primero mientras esperaba el grupo de personas en el ascenso, vi que ahí solo al lado mío pues había una persona que había muerto hace años. Yo ni lo había visto y llevaba ahí parado media hora, cuando miro al lado y pues veo este cuerpo sin vida. Entonces es chévere y sabes que la persona estaba haciendo lo mismo que uno, entonces ahí te da un poco de temor. Cuando descendí, pues obviamente tenía que pasar por el lado de él, y justo ahí encontré un Sherpa solo, la última persona en la montaña conmigo, pues yo era el último, era el penúltimo descendiendo, y cuando le paso por el lado él me muestra sus manos y están congeladas, ¿cierto? Completamente. Yo tenía claro que a esa altura uno no le puede ayudar a nadie, porque allá es como sálvese quien pueda, uno escasamente tiene energía para estar de pie, para hacer sus pocas cosas, sus pocas maniobras de escalado con el manejo de las cuerdas. Pero este chico era muy joven, estaba como con fuerza, pero tenía ese impedimento de las manos congeladas, entonces no podía descender por las cuerdas, no podía maniobrar con su arnés, con las cuerdas, y yo decidí que le iba a ayudar. Empecé a ayudarle. Él me dijo que le mirara su botella de oxígeno y cuando la vi estaba en cero, o sea, se le había acabado el oxígeno, pero milagrosamente había una botella de oxígeno en la nieve a los pocos metros. Yo la tomé, estaba llena, se la cambié, le di parte de mi agua caliente que me quedaba, le di un gel energético y le dije, bueno, vamos para abajo. El viento era muy fuerte, yo estaba cansado, estaba sin oxígeno. Y cuando lo empecé a descender en cuerda, porque primero era una parte caminando, cuando empezamos a descender por la cuerda, él ya se le había como acabado la energía, ya no se paraba, ya escasamente me miraba, cerraba los ojos, tiritaba, ya no me escuchaba y para mí era imposible pues cargarlo, ¿cierto? Entonces fue ahí triste porque me tocó como abandonarlo a su suerte, sabiendo que iba a morir, y yo terminé todo el descenso en una gran, digamos, como ventisca con nieve. Llegué al campo 4 y mi plan era seguir para el campo 2, pero ya era muy tarde, entonces me tocó pasar otra noche en el campo 4, no tenía sleeping, pero bueno, ahí logré sobrevivir, y apenas hace unos pocos días me enteré de que este chico al siguiente día fue encontrado por el primer grupo que ascendía, y con la fortuna de que era un grupo de las agencias más grandes de Nepal con muchos Sherpas, y entre todos lo bajaron y pudo ser rescatado por un helicóptero. Tiene graves congelaciones, pero pues logró sobrevivir. Entonces sí, fueron como emociones ahí encontradas por alcanzar la cima, pero por dejar a una persona ya pensando que moría, por no poderle ayudar más, y desafortunadamente otros 3 miembros de mi expedición, porque uno se une a una expedición en el campo base,
3 miembros de mi expedición pues perdieron la vida ya escalando la montaña. Entonces fueron muchos contrastes, emociones vividas en 8 días finalmente. Finalmente, como dice usted, no sé si es la alegría o la satisfacción llega cuando regresa después de escalar y bajar y decir, bueno, ahora sí lo cumplí, porque hay muchos que escalan y que no pueden cumplir esa ilusión de ir y volver. Usted lo pudo hacer. Ahí es cuando realmente se siente esa tranquilidad y como que hay ese suspiro de decir, ¿lo pude hacer? Sí, exacto, uno se siente tranquilo en realidad cuando llega al campo base, porque una de los 2 lugares más peligrosos de todo el ascenso está entre el campo 1 y el campo base. Es un glaciar que está en constante movimiento, donde caen bloques de hielo, todos los días se mueve, hay avalanchas. Entonces esa es la parte más peligrosa de la ruta, y pasar por ahí siempre le da a uno susto. Esa era la parte que a mí más temor me daba siempre, pasar por ese glaciar, que eran casi 6 horas caminando entre esos bloques gigantes. Entonces solo cuando llegué al campo base, después de, no recuerdo, 2-3 días de descenso, finalmente pude descansar. Como que cuando uno llega, uno dice, bueno, esta es la verdadera cima. Yo ya lo había hablado con mi esposa y habíamos dicho, bueno, la cima real es cuando nos abracemos en el aeropuerto. pero sí, llegar al campo base es el gran descanso. Y finalmente, después de ir a la cima más alta del mundo, para una persona como usted, ¿qué sigue, Mateo? Uy, bueno, es una pregunta difícil porque yo me había proyectado el Everest como un reto físico bastante grande, exigente, muchos años entrenando. Ahora me gustaría mucho pasar más tiempo acá con la familia, disfrutar de otras cosas. Me gusta mucho el deporte y seguiré subiendo montañas porque pues ahora voy para el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África, en 2 meses a guiar un grupo de colombianos allá. Pero no me he visto, no me he proyectado para el otro año como una gran expedición. No lo sé todavía, no lo siento. Vamos a ver qué viene. Pues Mateo, le agradezco muchísimo, ha sido una charla muy enriquecedora y esperamos que nuestros oyentes también la sientan así, de ver cómo se trabaja, cómo se sufre, cómo se siente alegría, cómo el recorrido también le da muchas tristezas, como la que nos acaba de contar de este Sherpa, y que al final cuando se baja dice, lo logré. No es cuando se llega arriba, es cuando se regresa y se está abajo que dice, lo pude lograr. No sabe cuánto le agradezco. Ha sido usted muy amable, Mateo, por contarnos esta linda historia de ir y volver en el Everest. No, a ti muchas gracias por la invitación, por el interés en escuchar la historia, y bueno, nada, aquí atento para lo que necesiten. Un saludo para todos. Gracias, muy amable, a Mateo Izaza, y a usted, amigo oyente, allá al otro lado del radio, a través de Antena 2 de RCN. Gracias también por escucharnos y nos encontramos en 8 días. ¡Feliz sábado! Jaime Orlando Pulido está en Figuras por Antena 2.